¿Es posible hablar de posconflicto en Colombia? Este es un tema que va más allá de los libros y de los noticieros. Nos toca directamente, sobre todo a quienes vivimos en regiones rurales como Majagual Sucre, donde el conflicto armado dejó huellas profundas en las familias, la economía y en la educación. Por eso, cuando hablamos de posconflicto, no lo hacemos desde la distancia, sino desde la experiencia y la realidad de nuestras comunidades. El término posconflicto sigue o ha sido interpretado de muchas maneras. Según el Programa de las Naciones Unidas, PNUD 2017, no se trata del fin de la violencia, del fin total de la violencia, sino del comienzo de un proceso de reconstrucción social e institucional, es decir, una etapa donde el país intenta sanar las heridas que dejó el posconflicto y el conflicto armado y avanzar hacia una paz más sólida. A este respecto, el investigador Johan Galtung, 1996, introduce dos conceptos muy útiles: la paz negativa y la paz positiva. La primera se refiere a la ausencia de guerra, mientras que la segunda implica justicia social, igualdad y bienestar para todos. Si lo pensamos desde esa perspectiva, podemos decir que en Colombia todavía no hemos alcanzado la paz positiva, porque siguen existiendo desigualdades, desplazamientos y conflictos sociales que afectan sobre todo a las zonas rurales. En el caso de Majagual Sucre, muchas familias aún recuerdan los años en que debieron abandonar sus tierras por temor a la violencia. Algunas han regresado, pero enfrentan nuevos desafíos: la falta de empleo, el acceso limitado a la educación y la ausencia de oportunidades para los jóvenes. Todo esto demuestra que, aunque se firmó el acuerdo de paz, la transformación real del país aún está en camino. El Instituto CROC 2023, encargado de hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, señala que solo se ha cumplido alrededor del 35% de los compromisos pactados. Esto nos muestra que, más que hablar de un posconflicto, estamos en una transición hacia la paz, un camino que requiere constancia, participación ciudadana y, sobre todo, educación. Aquí, la educación cumple un papel fundamental, como lo decía Paulo Freire en el 1970. La educación debe ser un acto de libertad y conciencia, donde las personas aprenden a transformar su realidad. En contextos como Majagual, los maestros no solo enseñamos a leer y a sumar, también enseñamos a convivir, a respetar y a creer que es posible una vida diferente a la violencia. En las aulas, los niños y niñas aprenden a escucharse, a trabajar juntos, a resolver conflictos mediante el diálogo. Cada clase, cada conversación o cada proyecto escolar se convierte en una comunidad para construir la paz. Por eso, creo firmemente que la escuela es el primer escenario de posconflicto, el lugar donde se siembra el perdón, la empatía y la esperanza. Y es justamente desde esa perspectiva educativa y territorial que quiero darle la palabra a mi compañero Wilmer, quien profundizará en cómo se vive este proceso, los retos que enfrentamos y qué tan cierto es que Colombia puede considerarse un país en posconflicto. Muchas gracias, pues, compañero Daniel, y continuando con tu pregunta tan significativa e importante como lo es el posconflicto en Colombia, no es solo un concepto de político jurídico, pues podemos decir que es una realidad que se construye día a día en los territorios, pues es el caso especialmente del territorio de lugares como Majagual, donde aún se perciben que hay familias que no han recibido reparación, jóvenes que todavía aún sienten que su futuro está fuera de la ciudad. Reconocer esas diferencias no nos divide, sino que nos enriquece pues el alma. La educación inclusiva permite que cada estudiante, sin importar pues su origen, su condición,
tengan la posibilidad pues de construir un proyecto de vida digno, y eso en sí mismo es formar paz. No obstante, pues podemos decir que aún enfrentamos grandes retos, que es como la desigualdad, la pobreza y la presencia de grupos pues armados al margen de la ley. Con esto se muestra que la paz aún no está consolidada pues en nuestro país, y que hay comunidades que esperan la presencia colectiva y masiva pues del Estado. Sin embargo, también podemos decir que se observa una gran capacidad de una u otra manera de resiliencia, de unión y de compromiso por la paz. Coincido en este planteamiento con González y Salcedo en el 2020, quienes afirman pues que el posconflicto no debe entenderse como un simple periodo posterior a la guerra, sino como un proceso prolongado pues de cambio, de transformación cultural y estructural. En otras palabras, no basta con firmar acuerdos, no basta con eso, sino cambiar mentalidades, reconstruir la confianza y fortalecer pues la justicia social, que es el eje principal. Y allí es donde la educación vuelve a ser protagonista. La escuela tiene la misión de formar ciudadanos críticos, analíticos, empáticos, y que transformen pues la sociedad de una manera u otra. En este caso, en el territorio pues de Majagual, Sucre, hay muchos docentes que pues promueven proyectos que integran la historia local, la memoria, el conflicto y pues la diversidad de los estudiantes, para que comprendan hacia dónde quieren llegar, de dónde vienen y qué es lo que quieren pues construir como gestores de paz. La diversidad también es la clave de este proceso que cambia, ya que encontramos pues que Colombia es un país cultural y pluriétnico. También podemos decir que no significa que debamos perder pues la esperanza, al contrario, significa que la paz es una tarea colectiva y continua. Para concluir, hablar pues de posconflicto en Colombia de una u otra manera sí es posible, pero solo si lo entendemos como un proceso de construcción y reconstrucción. No se trata de un punto pues de llegada, sino un punto donde todos o todas debamos recorrer. O projeto Juntos Educar, que premia todas as áreas da educação. O projeto Juntos Educar, que premia todas as áreas da educação. O projeto Juntos Educar, que premia todas as áreas da educação. O projeto Juntos Educar, que premia... La paz no solo se decreta, sino que se firma. La paz se enseña, se aprende y se vive. Solo cuando logremos transformar la indiferencia en un compromiso real, podremos decir que Colombia avanza realmente hacia un país verdadero de posconflicto.